¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias. Por primera vez hoy se ve al gobierno argentino preocupado por el coronavirus, incluso internamente. En las mesas, ¿no?, sanitarias en las que se discute el tema, realmente se dice que ha tomado conciencia el gobierno después de haberlo subestimado un poco al problema, ¿no? Es algo saludable en todo sentido, dicen los especialistas, porque justamente la recomendación es al revés, sobreestimar el problema y después esperar que no sea tan grave. Esta es la actitud que vienen tomando algunos líderes, como por ejemplo Angela Merkel, sobre quien no podríamos dudar de que no es responsable. Esto dijo hoy la canciller alemana. No sé si lo tenemos ahí, Gonzalo. Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. 70% podría contagiarse, dijo Merkel, si no se cumplen los recaudos. Es una barbaridad. Si ustedes pasan del porcentaje a los números absolutos, son cifras escalofriantes. Pero bueno, es lo que tenemos. Ahora, esto es un problema para las democracias occidentales, básicamente, que no pueden ir corriendo con la policía, pacientes por la calle o infectados por la calle, ¿no? Incluso hoy cuando se discutía esto dentro del gobierno, cómo hacer cumplir el artículo 202 del Código Penal, ¿no? Ese que pena a aquel que pusiere en riesgo al resto de la población. ¿Cómo hacerlo? Hay penas de hasta 15 años, ahora lo vamos a estar hablando con Daniel Santa Cruz. ¿Cómo hacer cumplirlo? Bueno, acá empieza a primar la responsabilidad individual. Los analistas, incluso dentro de tanto del gobierno porteño como nacional, hoy empezaron a poner el ojo en el caso italiano. ¿Qué es lo que pasa en Italia y no pasa en otros países? Y ahí hay una alerta que, bueno, lo hemos dicho acá, son bastante parecidos. Hay algunas combinaciones y unas similitudes un poco preocupantes, ¿no? Es un país con desidia en los controles, es un país con propensión a la reunión social y es un país donde la responsabilidad individual a veces no prima. Por eso es que se habla del caso italiano y es el país más complicado y el que terminó complicando a la Argentina vía la inmigración. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo sabemos. Uno habla hoy con los gobiernos, tanto de la ciudad como de las provincias, como de la nación, y dicen, esto es el día a día. Va a haber un punto de inflexión en el momento en que se detecte un caso local, de circulación local, como dijo el ministro de Salud, un poco lo daba por descontado que iba a ocurrir. Bueno, si eso ocurre, los casos pueden saltar rápidamente y se pueden propagar más rápido, y para eso las autoridades están tomando algunas precauciones y analizan algunas medidas que pueden ser más drásticas o no, depende de que surja este nuevo caso, este caso que sería el punto de inflexión. Hoy hay 9 países en el mundo, incluido Estados Unidos, que tienen ya casos de circulación local. Entre esas medidas, bueno, es vastísimo el espectro. Tenemos desde control en los colegios, reparto de alcohol en gel en las plazas y una medida que sí ya está prácticamente decidida en el gobierno de la ciudad, que es aumentar la cantidad de camas en los hospitales públicos que atienden a la mitad del conurbano. Así que veremos, hay que esperar, esto se cuenta por horas y voy a conversar de esto y otros temas porque esta crisis explotó en el mundo y acá, pero nosotros teníamos otros problemas antes. Y los vamos a conversar con mis compañeros. Me sumo a la conversación. ¿Cómo andan? Hola, Pancho. Volvió Camila. Volvió. Bueno, vamos a estar hablando también de algo de historia, porque no sé si hay antecedentes en los últimos
años de una... La gripe A no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Me Bueno, parece, sí, tuvo bastante que ver la Bueno. gripe A, pero tenemos una muy fuerte en 1918. Ahí está, ese me gustó. En el mundo. ¿Todo bien, Santa Cruz? Bien, Pancho, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Si te parece, vemos el informe. Los saludo también a Liotti, que lo acabo de encontrar, y a Pablo. Informe y empezamos el programa. Mientras el riesgo país sube, la negociación de la deuda no se resuelve y el coronavirus conmociona al mundo y se extreman las medidas en Argentina, el gobierno de Alberto se da el gusto de hacer política y elegir a un enemigo. Son insaciables, se llenaron de plata, tienen toda la plata afuera. Es lamentable que se llegue a un cese de comercialización. Este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra, que es de todos. Al paro que decidió hacer la mesa de enlace empujada por las bases y los autoconvocados, el kirchnerismo respondió con un discurso confrontativo y violento. Igualmente, una cosa es que hablen Parrilli o Grabois y otra que lo haga el mismísimo presidente. Bueno, Alberto también habló. La verdad es que también uno podría pensar que es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante 4 días y hacen un paro para beneficiar a los mayores productores de soja, cuando el resto del campo se beneficia. Eso no es violento. De aquella crisis por las retenciones móviles, el kirchnerismo jura haber aprendido la lección, pero ahora vuelve a coquetear con una confrontación similar que nadie sabe cómo va a terminar. Lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. ¡No aflojemos! ¡El sábado vamos a meter tractorazo en todos los pueblos! ¿Alberto conoce los límites para que esta crisis no se transforme en la guerra del 2008? Y a veces hacen paros raros. Pero paciencia, entenderán. Por eso yo decía, Daniel Santa Cruz, que los problemas argentinos son anteriores a esta crisis. Esto No, está por supuesto, acaparando la conversación, pero mirá qué conflicto. Estaríamos hablando todos de este tema. No, desde ya. Además, el conflicto con el campo, hay que decir que comenzó con este gobierno cuando apenas asumió Alberto Fernández, cuando elevó la retención de la soja de 24 a 30 puntos. En realidad Macri, ¿no? Había empezado, digamos, con un impuesto para... Pero lo que dicen los productores del campo es que Macri le puso un impuesto a todas las exportaciones, no solo al campo. La industria incluida. La industria incluida. Y acá se atacó directamente al campo. Se dejó 3 puntos para negociar, de llevar de 30 a 33, que es algo que ocurrió, se oficializó la semana pasada. Y en el campo están enojados, primero por el tipo de retención, segundo por el tipo de cambio, que el desdoblamiento cambiario no les conviene, y tercero por el trato, y hacen mucho hincapié en esto, en las mentiras del gobierno. Según la mesa de enlace, según productores agropecuarios, les han mentido desde un principio que se sentaron a hablar. Jorge Liotti, el tema sanitario, ¿puede cambiar las decisiones? ¿Puede de alguna manera alivianar esta protesta? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que se van superponiendo como capas los problemas, ¿no? Porque hay una dificultad para resolver. Hasta la semana pasada hablábamos del tema deuda como el tema prioritario para el gobierno. Se sumó la medida de protesta del campo. Ahora se suma todo lo que impacta al tema coronavirus. Al fin de la semana se va a presentar el tema aborto, que es un tema de muchísimo debate dentro del Congreso, y todavía falta reforma judicial. Acá se van superponiendo y eclipsando uno con otros temas sin terminar de resolver ninguno. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Claramente el tema coronavirus empieza a expandirse como un tema dominante y que afecta a cualquier tipo de actividad social, política, económica, y esto que vos mencionabas en el editorial del principio, entre ayer y hoy se vio el cambio fuerte de parte del gobierno. Alberto Fernández ayer encabezando la primera reunión específica para abocar este tema, y hoy con un paquete de medidas que se están esperando que se oficialicen a partir de mañana. Me parece que este tema va a eclipsar el resto por el corto plazo seguro, ¿no? Le voy a dar la bienvenida a Alfredo De Angeli. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a toda la teleaudiencia. Le quiero recordar, ¿sabés cuándo fue la última vez que usted y yo nos vimos? Usted no se debe acordar, pero yo sí. En el 2008, en Gualeguaychú, a mí me tocó cubrir ese conflicto. Fui por un día y me quedé una semana con la misma remera. Y me acuerdo en un momento en que la mesa de enlace estaba por arreglar con Alberto Fernández, había una porción importante de chacareros ahí en Gualeguaychú, comandados por usted, que dijeron
tenemos que resolver en asamblea si acompañamos o no la mesa de enlace. Y yo me acuerdo que usted reflexionaba en voz alta el viernes a la noche, estos son los momentos más difíciles para un dirigente, me dijo, porque uno está entre la presión de la base y lo que dicen sus propios jefes. ¿Es parecida esta situación? No. Yo creo que no, porque más allá que hubo unos intentos de algunos dirigentes de agredir a la gente de campo, que ya lo vimos, que es lamentable, aquella vuelta salía una presidenta a agredir, les tocó la dignidad. Hoy lo hablábamos. Yo creo que no está y ojalá no sea igual al 2008. Igual muy cordial no es Alberto Fernández, ¿no? Las declaraciones que está haciendo. Sí, no, seguro que no. Ya ayer casualmente estuve hablando con el senador Rodríguez Sá, que conoce bien de la historia 125, y le hice el planteo. Le digo a Adolfo, le digo, ojo, hay varios fueguitos prendidos en varias partes de la Argentina. Decirle que no empiecen a tirar nafta. ¿Y qué dijo? No, dijo que iba a trabajar, que iba a hablar con algunos allegados al presidente para decirle, bajen un poco, vamos a arreglar, porque hoy tuvimos en la Expo, también después me fui a ver la gente autoconvocado. La gente autoconvocado, que son muchos también que están en las organizaciones, llámese Federación Agraria, con ese tipo de productores de 200 hectáreas, 250, están asociados con los impuestos. Porque no solamente los impuestos nacionales, sino tenemos también, a partir del 27 de diciembre, que fue que se derogó el acuerdo fiscal con las provincias, le dieron vía libre a las provincias para que aumenten los impuestos a los sellos, ingresos brutos, todos los impuestos que se le puede poner. Ahora, De Angeli, sí. La semana pasada estuvo, antes de que se aumentara a 33 puntos la retención a la soja, estuvo Jorge Chemes acá con nosotros, sí, de la CRA. Era un jueves y dijo, venimos de reunirnos, ¿te acordás, Pancho?, con el ministro Basterra. Nos dijo que, porque había salido en La Nación, que el gobierno iba a elevar a 33 puntos la retención a la soja, dijo que eso es una operación mediática, que en el gobierno ni piensan en subir 3 puntos las retenciones. Eso le dijo el ministro, entonces ellos frenaron una medida de fuerza. Para nosotros, que teníamos otra información, nos pareció raro. 72 horas después sale el decreto, aumentaron. Y en el campo, lo han dicho muchos autoconvocados, el mismo Chemes, se quejan del destrato, de la mentira, que no pueden hablar, no tienen un interlocutor válido con el ministro Basterra. El 1 de marzo el presidente dijo que no había que mentir, con el valor de la palabra, y terminó haciendo esto. Aparte, cobraron las retenciones, ya la están cobrando, el aumento de las retenciones, y dijeron que le iban a beneficiar a los productores más chicos de la economía regional, y todavía no hay nada escrito de eso, no hay nada resuelto de eso. Hay una promesa que le van a devolver y volvemos al 2008. ¿Para qué nos van a sacar si después nos van a devolver? Pero hay 25 cultivos y bajaron la retención. Sí, bajaron, ¿no? Sí, pero están igual o en alguno un poquito más del 10 de diciembre cuando Mauricio Macri deja el gobierno. Porque cuando Mauricio Macri se va, que deja el 10 de diciembre, el trigo y el maíz estaban con 6,7, hoy están a 12. Las carnes vacuna estaban al 6, hoy están al 9. Subieron casi un 50%. ¿Y eso va a impactar en la siembra que viene? Sí, bueno, ese es el problema. Porque dice, vamos en contra de los grandes productores. El productor grande está ahí porque es negocio. Va a dejar de sembrar. ¿Quién va a ser el perjudicado? Los argentinos vamos a ser perjudicados. A ver, ¿qué pasa si los productores grandes dicen no sembramos más? Porque no es negocio. En total tienen industria, qué sé yo. Van a otro lado. ¿Quién se perjudica? La Argentina. Acá tenemos que cuidarlos a todos. Tanto el pequeño, el mediano y el gran productor, porque es el que le aporta los dólares a la Argentina. Ahora, si vamos con esa política, que nos digan qué política. Bueno, no, vamos a ir con la política, vamos a nivelar para abajo. Bueno, está bien, pero se van a resentir los ingresos de la Argentina. Ya no estamos pensando en todos los argentinos. Estamos pensando en un país de cuarta, donde no vamos a exportar, que ya lo hicimos, donde van a controlar con el trigo, el maíz, con los famosos ROE, con el tema ganadero, que se cierran frigoríficos de Hacienda Vacuna. Ya la vivimos a esa. Ahora, De Angeli, los directivos principales de la mesa de enlace, sí, incluso después de reunirse con el ministro Basterra, habían salido con la sensación de que no iban a ir hacia el paro, que después se replegaron hacia las bases y allí las bases de alguna manera forzaron esta medida.
¿Usted está de acuerdo con las bases que reclaman el paro o está de acuerdo con los dirigentes que decían un gobierno a 3 meses de empezar no es conveniente empezar con un paro? Ahí coincido con él, hay que estar ahí al medio. Pues la mesa de enlace, aquella vuelta y ahora, salían arreglando con el gobierno, pero las bases le dijeron no. Y ellos tienen que atender a las bases. Cuando vos, en una organización se vota, dice no, no vamos al paro, pero después las bases te dicen no, nosotros vamos al paro. Y no le queda, o vas a la cabeza o van con tu cabeza. Bueno, todas las entidades gremiales de la mesa de enlace adhirieron al paro, salvo la Federación Agraria, que dio libertad de conciencia. Sí. Que el que quiera adherir, que adhiera, el que no. Pero después, la CRA, la Sociedad Rural, Coninagro, todos ellos han adherido al paro de manera activa, ¿no? La Federación Agraria Entre Ríos no hizo paro. Bueno, ahí casi prácticamente no hay autoconvocado en Entre Ríos. ¿Y por qué no hizo paro? ¿Le cierra porque consultaron a las bases. Y las bases dijeron, no, vamos al paro. Si a nosotros nos está pegando el gobierno provincial con los impuestos, nos están pegando por todos lados. ¿Pero cómo? ¿Hicieron paro o no hicieron paro en Entre Ríos? ¿Perdón? ¿Hicieron paro sí, o no? ¿cómo no? Ah, porque te dijo que la Federación Agraria de Entre Ríos no hizo paro. No, perdón, hizo paro. Hizo. Me confundí, disculpa. La Nacional no hizo paro. Gracias por... La Nacional dejó libertad de acción a las bases. Entre Ríos fue al paro. Adhirió a la mesa de enlace Entre Ríos intacta. La retención es más baja que aquella de 2008, pero lo que cobraban por tonelada... Teníamos una soja de 500, 550 dólares, hoy tenemos una de 300. Entonces económicamente es peor. Mucho peor, pero encima tenemos un dólar desdoblado. ¿Pero por qué dice entonces que cree que esta vez no va a escalar o que la situación no es tan acuciante? Por ahora, porque esperan que el gobierno, después de esta manifestación de estos 4 días, esperan que el gobierno los llame y digamos, vamos a resolver este tema. Pero ¿qué sería echar leña al fuego? O sea, a ver, cuando salió el senador Parrilli a decir que el campo los había buscado para adversario, que eran todos ricos, que se llevaban la plata afuera, eso crispa a la gente. Yo no sé si lo hace sin saber o inconsciente, es una persona... No, está un poco en el imaginario peronista del enemigo. Bueno, pero enemigo. A ver, no está atentando contra la paz social entonces. ¿Quiere él escucharlo? tiene una responsabilidad, es senador de la nación. ¿De Angeli quiere escuchar al presidente al respecto? Sí, lo escuchamos. La verdad es que también uno podría pensar que es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante 4 días y hacer un paro para beneficiar a los mayores productores de soja, cuando el resto del campo se beneficia. Eso no es violento. Hoy a ver los autoconvocados, que eran de autoconvocados, ahí en la entrada de la Expo. Ahí había productores de 100 hectáreas, de 200, de 300 que no saben para dónde agarrar. Alberto Fernández dice que hay gente del PRO entre los... A ver, hay de todo. Los que sí tengo claro que en las manifestaciones dirigentes kirchneristas no hay. No encontrás kirchnerista del campo ahí vos. ¿Por qué? Y porque yo no sé cuál del campo puede ser kirchnerista con todo lo que le dan contra el campo. Por la dignidad no creo que sea kirchnerista. A ustedes no le hicieron, usted estaba del lado del PRO, digamos, pero los chacareros no le hicieron protestas a Macri cuando le subió las... Porque Macri cuando asume, dice voy a sacar las retenciones, voy a liberar las exportaciones, puso a los ministros a trabajar, a abrir mercado, que lo habíamos perdido. Tuvimos la peor cosecha de trigo con ellos en el 2012. Macri tuvimos el doble de cosecha histórica, la producción de trigo. Recuperamos el stock ganadero, todas esas cosas. Después en el 2018, tuve las diferencias internas con el expresidente, más allá que tengo una muy buena relación personal, yo le dije, mirá, Mauricio, esto no es lo que arreglamos. Me dijo, siempre me decía, gringo, tienen que bancarme en esta. No damos más, el 2018 tengo que poner las retenciones. En contra de mi voluntad y de muchos, colaboramos con la Argentina, pero con la condición que en diciembre del 20, que sería este año, él iba a eliminar las retenciones. Y así veníamos. Claro, pero eso fue un acuerdo que hicieron con el gobierno anterior. Entonces el gobierno actual puede asumir que ustedes, si colaboraron con Macri, van a colaborar hoy. A ver, pero encima vuelve a decir él dijo que no iba a subir las retenciones. En campaña nunca quiso hablar de las retenciones. Y él habla de no mentir. Encima dice que acordaron con los pequeños productores y no hay nada escrito. Eso es. A ver, vamos a la parte filosófica de las retenciones. Las retenciones o los derechos de exportación es un método antifederal, porque los gobernadores, los gobiernos, las provincias se afectan con esto. Imagínate, yo digo, cuando el gobierno de Macri se duplica la producción de trigo, se compensan
Los derechos de exportaciones con impuesto a las ganancias, que ese sí es coparticipable. Las retenciones o las mal llamadas retenciones no es coparticipable. Pero entonces, ¿qué? Si le va mal al campo, hoy tuvimos la Expo Agro, la cantidad de industria, horas de tecnología, de ingeniería, con toda la tecnología de punta, si al campo le va mal, ¿cuál se van a resentir? No el campo, se va a resentir el transporte y la fábrica de maquinarias agrícolas, que hay obreros trabajando ahí mucho, eso hay que tener en cuenta. Los pueblos del interior que viven del campo, porque ese dinero viene a la nación y después no se sabe qué se hace, a cubrir el grandísimo déficit fiscal que estamos teniendo, que ningún gobierno, salvo el de Macri que lo bajó, que no alcanzó, que se encarga de bajar el déficit fiscal. Y este es un tema que tenemos los argentinos durante muchísimos años. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a meterle mano al campo, vamos a meter... Deja que el campo crezca, que exportemos, que entren los dólares, que es lo que necesita el gobierno. Todos los gobiernos necesitan el campo. No pueden ir a combatir al campo. Tienen que ser aliados estratégicos del campo. ¿Qué pasa si mañana es el último día del paro, es la asamblea de productores? Sí. ¿Y después? Bueno, espero que el gobierno convoque a la mesa de enlace. Yo estoy trabajando con muchos de los productores también para llevarle a algunos senadores que no son del PRO, como dicen, y son de Cambiemos, para que los escuchen a los productores. Porque una cosa es hablar... Gobierno, ¿qué pasa si el gobierno no los convoca? Bueno, yo me limito, sería respetuoso con la mesa de enlace. Pues si no, yo estoy hablando algo de la mesa de enlace. Yo espero que la mesa de enlace, dejarle la libertad porque la mesa de enlace siga con las asambleas y empiecen a consultar. Yo creo que acá lo más importante es que abramos el diálogo y miremos los números del sector agropecuario. Pongamos los números sobre la mesa y diga, mire, esto nos queda al productor del Chaco, al productor de Salta, mire lo que le queda. Está en pérdida. Hoy hay una sequía extraordinaria. Un costo de hectárea de soja para implantar andamos en 1.800 kilos, en algunos lugares 1.500, 2.000. Hoy la soja con la sequía no va a dar más de 1.500 kilos. Todavía esos 1.500 kilos tiene que darle el 33% del gobierno y va a quedar en bancarrota un productor. Pasa con el maíz, pasa con el trigo. Entonces, estas son las cosas que tienen que ver. Si necesitamos una Argentina fuerte, una Argentina con exportadora de valor agregado, que vienen del sector agropecuario como cerdo, carne vacuna, carne aviar, necesitamos eso, el motor que es el campo, y es el que va a poner en marcha la industria metalmecánica. Ahora, senador, uno de los argumentos del gobierno para aumentar del 30 al 33% es que ese incremento estaba previsto en el proyecto de ley de emergencia que se aprobó a fin de año en el Congreso y que fue acompañado en términos generales por la oposición también. A ver, lo pidieron como una cuestión de una necesidad, pero no hay un proyecto, un plan B, decir, bueno, lo pedimos por 6 meses, como lo pidió Mauricio Macri, y después lo vamos a ir achicando. No. No hay plazo. No hay plazo, ese va a seguir. Y si vos a esto no le decís, pará un cachito, estos siguen, ya los conocemos dónde van. Entonces esperamos al diálogo, y decir, miren, que le digan los productores, mire, yo les pido por 6 meses, después vamos a ir bajando. Le vamos a sacar al trigo, a la ganadería, al maíz, vamos a ir incrementando la producción, porque incrementando la producción van a entrar más dólares a la Argentina. Ahora, con esta política, encima ya venimos. Todavía no sabemos qué política va a implementar el presidente. Porque tenemos un presidente que salió a distintas partes del mundo a los líderes pedir ayuda para la Argentina. Pero tenemos una vicepresidenta que está pensando otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que preocupa. Está pensando? A ver, que no le van a pagar las deudas, que hay que pedir quita, que, ¿viste? Todo eso, el versito del 2008, del 2006, 2007, en contra del mundo. Cuando habla Grabois y Barrilli, ¿hablan por ellos? ¿Hablan por Cristina? Yo creo que sí. Yo ¿cómo es? Grabois. Sí, Grabois. Yo le diría, tiene la oportunidad, los campos del ejército, de la Armada Argentina, que tiene muchas tierras fiscales, que lleve la gente de los que él representa a producir legumbre, a producir verdura, a producir fruta, sin sueldo, por supuesto, como el hombre campo. Que vayan ahí y nos demuestren. Supongamos que el gobierno... Está Grabois. ¿Querés escucharlo? Mira, ahí está la frase de Grabois. Este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra que es de todos
que tienen unas propiedades de extensiones faraónicas únicamente como producto de una serie de genocidios y latrocinios de la historia argentina, y que son un elemento de atraso y de dependencia para nuestro país, con el que si no barremos definitivamente nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados para una vida normal, ni siquiera una gran cosa. Si no aprendemos eso, como del mismo modo que si no aprendemos que el FMI no tiene rostro humano y a la larga o a la corta nos la van a poner, bueno, yo creo que es un problema, ¿no? Que es un problema que hay en nuestra clase dirigente. El fanatismo ideologizado. Parece De Angeli la ruta en el 2008. Sí, no, a ver, yo no confundá grasa de chancho con dulce leche, no, pará. Acá hay un tema que está ideologizado, no conoce la realidad. Él quiere que tire las semillas, sí, claro, y sale todo, ¿no? Le estoy proponiendo que vaya a los campos del ejército a producir, que demuestre cómo es tan fácil. Y decirle que cuando se siente a la mesa él, el 90% de la mesa, que está arriba de la mesa cuando vamos a almorzar o a cenar, viene del campo. Parece que lo desconoce a eso. Así que bueno, yo no quisiera entrar en polémica con las personas que están fanatizadas, principalmente ideológicamente, porque hablan del desconocimiento. Y cuando hablan del desconocimiento, a veces es muy difícil entablar una propuesta seria para salir adelante, ¿no? Alfredo, supongamos que el gobierno va atrás con la medida, ¿no? En el diálogo decide retroceder. ¿Qué va a pasar en ese caso con las compensaciones que se prometieron a las economías regionales y a los productores más chicos? Digo, si de repente esta presión lleva a un retroceso, pero también deja afuera esas compensaciones, ¿cómo funcionaría ahí la unión del campo? Mira, las compensaciones, ahí sería retención, porque es compensación. Retención es cuando te tienen algo y después te devuelven. Lo otro es un impuesto aduanero, digamos, un derecho de exportación, que era la vieja lucha de los unitarios y los federales. Tenemos una constitución federal con gobiernos unitarios de toda la vida. El único más federal de todos fue Mauricio Macri, que le devolvió parte de la coparticipación federal a las provincias. Gracias a eso las provincias nivelaron los números. Cuando asumió Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2015, había muchas provincias que no podían pagar los sueldos. Hubo un presidente federal, por la historia, más allá de los montones de errores que hemos cometido, que le devolvió. Cuando hablamos de las compensaciones yo digo, ¿para qué le vas a sacar si después le vas a devolver? Déjalo que trabajen. Bueno, pero porque hay segmentación, ¿o no? O sea, los que le sacás no es a los mismos que le devolvés. Bueno, vamos a hacerlo temporario. Bueno, está bien, el gobierno necesita dinero, hagámoslo, que lo hagan temporario. Pero no le va a resolver el problema a los pequeños productores devolviéndole. No le resuelve el problema. El problema al pequeño productor es otra. El pequeño productor tiene un problema de logística. Vos decís, un productor de naranja del norte de Entre Ríos, lo que le paga al productor un cajón de naranja de 20 kilos, le cobra la empresa acá en el mercado central para sacársela del camión y ponérsela en la góndola. El otro estuvo 6 meses esperando, plantó, hizo todo el trabajo, la encajonó, la mandó en camión acá al mercado central. Le pagaron, ponerle 200 pesos, le cobran lo mismo, por decir una cifra, ¿no? Para bajársela del camión y ponérsela en la góndola. Ahora, ahí está el problema. Ahora, hay una cuestión, perdón, que quería aclarar respecto a lo que preguntaba Camila. Hay que contemplar que el gobierno toma esta medida porque está completamente asfixiado desde el punto de vista fiscal y ya no tiene prácticamente de dónde sacar. Este tema de las compensaciones, un poco la impresión que quedó, y en todo caso que el senador me corrija, dentro del mundo del campo, que era una especie de argumentación para tratar de disimular el nuevo aumento, diciendo en realidad esto va a transferirse a los productores, economías regionales más, pero la medida es fiscal. Si le transfieren todo lo que recaudan de este nuevo incremento, no resuelve la cuestión fiscal, que es lo que quiere resolver. Pero aparte, no hay nada escrito todavía eso, no hay nada. Es una promesa. Se supone que tiene que ser un decreto. Pero claro, pero hay que sentarse a ver cómo se va a reglamentar. Ahora, De Angeli, hoy se cumple el tercer día del paro de 96 horas. Mañana, jueves, termina. El gobierno dijo, por lo que dijo Alberto Fernández, se cerró la negociación porque ellos quieren ganar siempre, parece que el diálogo está roto. No como senador ni como dirigente opositor, sino como hombre que conoce la temperatura del campo por haber estado ahí. ¿Este va a ser un conflicto al que nos vamos a tener que acostumbrar a lo largo de todo el año?
Yo esperaría que no. ¿Pero qué te dice la intuición? La intuición es que nos vamos a sentar a hablar. Yo creo que el gobierno está interesado en hablar, que pasa por razones políticas, por ahí no lo dice. Yo creo que va a haber diálogo. Yo desde el Senado de la Nación, digo con el senador Rodríguez Sá y otros senadores, vamos a impulsar el diálogo para encontrar una solución. Pero con los números sobre la mesa. Hay que poner los números sobre la mesa. Es decir, este es el costo que tenemos de implantación del maíz, este es el costo de implantación de trigo, esto es la logística, esto es la comisión, y ahí sacar los números. Si no, no nos vamos a arreglar nunca. ¿Hoy volvería a cortar la ruta? ¿Hoy volvería? No, nunca más. No. ¿Nunca más? No, yo de mi parte velaría para no cortar nunca más la ruta. No. Es una medida, la verdad que aquella vuelta fue, y espero que no se cometa el error, salía la señora a tratarnos de oligarca, de piquete de la abundancia, de lo que se le pasaba en la boca. Y veía la cara de los gringos, todas quemadas por el sol, las manos inmensas, y vos veías que el gringo venía del campo, era un productor genuino, pero bueno, querían confundir la sociedad. El mismo Alberto Fernández, un día, mucho antes de ahora, lo reconoció, que le dijo a Néstor Kirchner, si vos ibas contra los oligarcas, estás equivocado, estos no son oligarcas. Y usted reconoce que también había gente que no podía pasar y que estaba perjudicada. Pero por supuesto, pero a ver, cuando vos estás en la asamblea y no es lo mismo ser 4 dirigentes, ir a sentarse, venir, cuando vos tenés 300 personas en la ruta, que te dicen, no, hoy vamos a cortar. Y si vos no subías al acoplado, subimos nosotros. Así, vas a la cabeza o van con tu cabeza. Espero que no llegue nunca más, porque fueron unos meses horribles de mi vida que no quisiera volverlo nunca más. Gracias por todo. No, gracias a usted y esperemos... Esperemos que se solucione, ¿no? Sí. ¿Puedo terminar? Sí, esperemos que le encontremos la vuelta a los argentinos, porque la Argentina necesita de un sector tan importante como el sector agropecuario, y nosotros queremos que le vaya bien a este presidente. Y para que le vaya bien no tiene que haber conflicto y tiene que haber solución donde no las hay todavía. Daniel Santa Cruz tiene algo muy importante para decirnos. Pancho, te cuento, ¿cómo prevenir el dengue? Es más fácil de lo que parece. Seguí estos consejos para eliminar los criaderos de mosquitos en tu casa. Da vuelta y cepilla todos los recipientes que puedan acumular agua. Cambia día por medio el agua de floreros y bebederos de tus mascotas. Tira agua hirviendo en las canaletas y rejillas. Desmalezá y mantené corto el pasto. Sin criadero no hay dengue. Para más información sobre cómo prevenirlo, ingresa a buenosaires.gov.ar/dengue. Vamos. Divanlito presenta el Comfort Sale, hasta 40% off y 12 cuotas con todas las tarjetas en sofás cama, sillones de relax, camas multiposición y muebles de diseño. Visita nuestro showroom y conoce más de 200 productos diseñados para el confort. Compra online en divanlito.com. Trae tu sueldo a Banco Galicia y viaja a Miami con puntos Quiero de bienvenida. Hacete Galicia en galiciaeminent.com. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Peleándole a la inflación con estabilidad, luchando por el bolsillo y por el paladar. Precios que en 3 meses no van a aumentar, la nieve o truene, no van a cambiar. Precios corajudos en todos los Carrefour. 1.300 productos Carrefour. Precios que no suben por 3 meses. Calidad que no baja nunca. Transforma tu día. Dale vida. Con el balance ideal de notas de peonias y cerezas, que refrescan tus espacios pequeños por semanas.
Merece fragancias así de increíbles. Glade Gel. El poder de la verdadera fragancia, creada solo por Glade. SC Johnson. Para alquilar o comprar su fracción o nave industrial, consulte con el especialista. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Comió mucho, le cayó pesado. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, en gotas o en comprimidos, resuelve los desarreglos digestivos directamente donde se producen. Digestión lenta, pesadez estomacal, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, un medicamento de Montserrat y Ecler. Peleándole a la inflación con estabilidad, luchando por el bolsillo y por el paladar. Precios que en 3 meses no van a aumentar, la nieve o truene, no van a cambiar. Precios corajudos en todos los Carrefour. 1.300 productos Carrefour. Precios que no suben por 3 meses. Calidad que no baja nunca. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Es una disco de gente grande. Es más acting de cara, ¿viste? Sí. Información. Hola, buenas noticias queremos escuchar. Vamos a partir de premisas para llegar a conclusiones. Algo no salió bien. Querida Pablo, te va a encantar. Noticias del mundo. El hombre de los manuscritos estaba flojo de papeles, te podría decir incluso. Y el mejor equipo. Así que los esperamos acá, con toda la información que tenemos en lo que el día se lleva. Quiero darle la bienvenida a Isela Constantini. ¿Cómo andás? Bien, Pancho, muy bien, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ahora, en un ratito vamos a hablar con Isela de, primero, si ella está en una escuela de liderazgo, no está dando un curso de liderazgo. Vamos a hablar qué pasó con el gobierno de los CEOs, si no vuelven más. Ahora están los científicos. Y los científicos se tienen que ocupar del coronavirus. Los científicos sociales, parece, ¿no? Digo, de alguna manera. Bueno, también. Había un chiste ahí respecto a eso. Sí, hoy el gobierno, ayer hablábamos justamente, Pancho, comparando la situación de Argentina con Italia, que el gobierno en algún momento iba a tener que tomar medidas no gratas o medidas duras. Y nos planteamos cómo va a hacer el gobierno para cumplirlas, teniendo en cuenta la relación o cómo es la sociedad argentina esquiva a seguir la norma. Bueno, hoy se conoció a través de una entrevista que dio a la mañana el presidente Alberto Fernández que se van a tomar 3 medidas que se van a conocer quizás mañana a primera hora. Primero se hablaba de un decreto, finalmente parece que va a ser una resolución del Ministerio de Salud. ¿Qué va a hacer? Hoy se hablaba de la aplicación del artículo 202 del Código Penal, que para eso no hace falta un decreto porque el Código Penal existe, hay que aplicarlo, y el artículo 202 habla de penas de prisión para aquellas personas que propaguen enfermedades. Y ese artículo parecía muy duro, porque propagar enfermedades es liberar un virus, hacer algo adrede, que las penas son más altas. Pero existe el artículo 205. Lo vas a detener por un estornudo en el subte. Exactamente. Claro. Pero sí el artículo 205, que te va desde multa hasta prisión a 5 años si vos no cumplís o haces caso a las normas que impone el Estado en un momento crucial para combatir determinada enfermedad. Por ejemplo, una de las normas que va a imponer el gobierno, que todas aquellas personas, argentinos o extranjeros, que ingresen a la Argentina, que vengan de España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, China, Irán y Estados Unidos, 9 países donde la situación de contagio es de alto riesgo, deban cumplir un aislamiento voluntario en su domicilio. Es decir, esto que era una sugerencia hasta hoy es una sugerencia, mañana se va a convertir en una norma. Hubo un caso en Misiones, creo que la semana pasada o la anterior, de un alemán que se fue de un hospital y dijo, no hay ley que me pueda detener. Ayer sucedió en Neuquén algo parecido. Una señora que venía a Italia, estaba con síntomas de una gripe, fue al hospital, le dijeron que tenía que aislarse para someterse al protocolo del coronavirus y se fue del hospital. Bueno, ese tipo de cuestiones, si se pone en marcha esta resolución, no la van a poder esquivar. Vamos a ser ciudadanos responsables, vamos a tener derechos, pero también responsabilidades, de acuerdo a lo que indica esta resolución.
hay que autoaislarse 15 días en tu casa. Y el otro tema, va a haber otro que es suspensión de espectáculos deportivos con circulación comunitaria, pero hay otro tema muy sensible, que es, el gobierno sugiere que todos los adultos mayores de 65 años estén también autoaislados voluntariamente dentro de su domicilio. Hoy hablé con un gerontólogo del hospital italiano, el doctor Viudés, que me decía, primero que está mal plantearlo como mayor de 65. Una persona de 65 años no es igual que una de 80. La persona activa, que tiene, si está bien de salud, no es un factor de riesgo. Pero al margen de esto, el gobierno tiene que atender a este grupo etario de la tercera edad, sobre todo mayores de 70, 75, porque son un grupo vulnerable, por un montón de consideraciones que no las estamos en este momento observando. Temas geriátricos. Digo, si hay una enfermedad, ingresa el virus a un geriátrico, muy difícilmente no se contagia el resto. Tema de los centros de jubilados, tema de la relación de los abuelos con los nietos. Es muy difícil esto, Pancho, porque hay muchos abuelos que están todo el día cuidando a sus nietos, los van a ver, los chicos que están escolarizados pueden transitar el virus del corona, lo ha dicho acá varios médicos infectólogos, con poca, digamos, de una manera tranquila, para ellos no portadores, pero son portadores que contagian y pueden contagiar a nuestros abuelos. Es decir, son tres temas que el gobierno va a tratar de reglamentar. El más importante, si venís de alguno de estos países, 15 días de autoaislamiento obligatorio. Ya el gobierno ya no te lo sugiere, lo tenés que hacer. El otro tema tiene que ver con los adultos de 65 años, a los cuales sugieren que se autoaíslen, pero en este aspecto algunos médicos gerontólogos le están pidiendo al gobierno que sea más activas con las políticas porque es el grupo más vulnerable. Jorge, ¿el gobierno está preocupado en serio o es una Sí, no, entre ayer y hoy ha cambiado fuertemente la actitud y se ha visto un poco en las reuniones que han mantenido. Ayer hubo esta reunión del gabinete con sus ministros donde por primera vez estuvo Alberto Fernández y hoy fue un día de discusiones o debates internos respecto de cómo instrumentar estas medidas que está contando Daniel. Fueron y vinieron sobre todo porque hay cuestiones normativas respecto de cómo estableces esa obligatoriedad de cumplir la cuarentena, si recurrís al Código Penal o no, bueno, cuestiones que estuvieron viendo sobre todo con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra. Hay un dato que se agrega a lo que comentaba Daniel, que entró en evaluación en el último tramo del día de hoy, que acaba de publicar Santiago de Apelo en la web de La Nación, que tiene que ver con la posibilidad también de establecer restricciones a los extranjeros que vienen a la Argentina, a través primero de un visado sanitario, que habrá que ver cómo se instrumenta, a través de consulados o embajadas argentinas afuera, y también la obligatoriedad de la cuarentena para aquellos extranjeros que ingresan, porque obviamente tienen el mismo nivel de riesgo. Que vengan de estos países, ¿no? De estos países de alto riesgo, ¿no? Con lo cual allí ya empieza a haber una batería de medidas un poco más amplias. Y para eso debe llevar tiempo. Lleva tiempo la instrumentación, por eso hay que ver cómo... Esto es algo que se habló recién en este último tramo, se volvió sobre la idea de un DNU que se había abandonado. Bueno, no está claro, mañana se va a precisar cuál va a ser el instrumento. Ahora, además de estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión sanitaria, obviamente dentro del gobierno hay una preocupación central que es el impacto sobre la economía global de Argentina, ¿no? Desde ya. Muy compleja. Hoy hubo una conferencia telefónica de la cual participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con ministros de Economía de otros países del mundo que empezaron a evaluar posibles medidas anticíclicas previendo el impacto económico global que va a tener esto, un enfriamiento o una recesión a nivel general y una discusión muy grande en forma interna respecto de cómo impacta sobre todo en lo que es la renegociación de la deuda, que es el objetivo prioritario para el gobierno en este momento. Ahí hay como dos visiones, ¿no? Algunos que dicen, bueno, en la desaceleración a nivel global y el temor general hace que todos corran a los activos más seguros y eso por ahí termina complicando la negociación. Otros dicen, bueno, puede ser una oportunidad para el gobierno. Está claro que están empezando a reevaluar un escenario completamente distinto, viendo el impacto que todavía no se puede cuantificar que va a tener el tema del coronavirus en la economía global y en la economía argentina. Reevaluación de posibilidades de crecimiento, de tema inflacionario, de sistema de producción. O sea, todo está puesto en duda nuevamente. Si ya venían diciendo el gobierno no tiene un plan, no hay una estructura, pues están esperando lo de la deuda, ahora ese diagnóstico se agrava mucho más porque se empieza a enfrentar a la dificultad de cuantificar el impacto económico que va a tener. A la incertidumbre nuestra le agregamos incertidumbre global. Hablábamos hace un rato de antecedentes. Hace 102 años había un antecedente parecido que le quiero preguntar
a la profesora Camila Perochena si es comparable o no. Bueno, por el momento no es comparable porque la gripe española de 1918 y 1919 fue gravísima. ¿Por qué digo que fue gravísima? Bueno, fue también una pandemia, pero una pandemia que afectó a 1/3 de la población mundial. 500 millones de personas se contagiaron de gripe españolas y entre 50 y 100 millones de personas murieron debido a la gripe española, ¿bien? ¿Por qué se llama gripe española? Bueno, se llama gripe española, pero no nació en España. Todos pensarían que nació en España. En realidad se llama española porque fue España el país que en el contexto de la Primera Guerra Mundial más informó sobre esta gripe, ¿no? España no estaba participando en la guerra. O sea, no solo fue una de las más afectadas, sino que fue la que más informó. La que admitió la cantidad de muertos. Exacto, sí. Nos operan con la verdad, diría un amigo mío peronista. Efectivamente, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo impactó esto en Argentina? ¿No? Y esto lo estudió un historiador y demógrafo, Adrián Carbonetti, que él dice, bueno, el gobierno argentino en un principio pensaba que la gripe iba a tardar mucho en llegar, o que no iba a llegar, y que en el caso de que llegara, los argentinos íbamos a ser más inmunes que los europeos a esta gripe, porque bueno, los europeos estaban en un contexto de guerra mundial y eso agravaba la situación de la gripe. Sin embargo, no fue así. Bien, la gripe llega a Argentina a través de los puertos, en esos casos no el aeropuerto, sino a través de los puertos, en octubre de 1918, y según nos cuenta este historiador, hay dos grandes oleadas de gripe española en Argentina. Una primera oleada la vamos a tener en octubre de 1918, que va a ser más benigna, no va a haber tantos muertos. En esa primera oleada vamos a tener 2.300 muertos aproximadamente. Pero en 1919 tenemos una segunda oleada, y esa segunda oleada es muchísimo más grave, porque vamos a tener un poco más de 12.000 muertos en el invierno de 1919. Bien, en total la gripe va a dejar 15.000 muertos. Y si vemos el cuadro que le pido a la producción que nos muestra acá, en este cuadro se ve, este cuadro también es de Adrián Carbonetti, en este cuadro se ve cómo la gripe, de todas las enfermedades respiratorias que causaron muerte, en 1917, por ejemplo, la gripe causaba un 0,7% de las muertes. Para 1919 la gripe causaba 20% de las muertes, ¿no? Acá se puede ver un poco la gravedad y cómo afecta esto a Argentina. Pero un punto importante, Argentina no estuvo afectada de forma homogénea por la gripe española. ¿Qué quiero decir con esto? Las provincias más pobres fueron las más afectadas. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca. En Catamarca, por ejemplo, llegaron en un pueblo de Catamarca, en Belén, llegaron a contagiarse la totalidad de las personas que habían en ese pueblo. Incluso no quedaron médicos que pudieran cuidar a las personas que estaban contagiadas en Belén. Y otro punto importante es qué medidas tomó el gobierno en ese momento, en 1918 y 1919. Bueno, bastante parecidas a las actuales. Una de las cosas que hacía era controlar las personas que llegaban al puerto, esas personas que tuvieran síntomas de gripe. ¿Sabes a dónde eran enviadas? A la isla Martín García. Bien, las personas eran internadas en la isla Martín García, o sea, el lugar de cuarentena es como si a todas las personas que ahora vinieran de Europa las mandáramos a la isla Martín García a hacer una cuarentena, y después se tomaban medidas muy similares a las que se pueden tomar hoy. Se cerraron escuelas, se cerraron templos religiosos, se prohibieron, por ejemplo, en algunas provincias ir a velorios, ¿no? Para evitar las situaciones de aglutinamiento de gente. Pero la realidad, o lo que cuenta un poco este historiador, es que el gobierno empezó a tomar medidas una vez que la gripe ya había llegado y se había instalado, y que eso fue uno de los factores que explica por qué la gripe fue tan grave en el caso argentino. Se la subestimó, podemos decir. Efectivamente. Bueno, vamos a ir al corte, pero antes, les anticipo que viene una conversación muy interesante con Isela Constantini. Quiere decirnos otra cosa, Daniel Santa Cruz. Y te cuento, Pancho, que si tenés un emprendimiento y sos Movistar Negocios, presta atención a los beneficios que tenemos para vos. Contás con un asesor exclusivo para responder todas tus consultas. Test Drive para acceder a 30 gigas gratis por 3 meses. Movistar Play para mirar series y películas gratis y mucho más. Ingresa a negociomovistar.com.ar/beneficios para saber más. Los que somos Movistar, tenemos más. Los que somos Movistar Negocios tenemos un asesor personalizado exclusivo para vos que resuelve todas tus consultas.